Hola mis queridos alumnos, como ya les explicamos en la primera parte de este video sobre las adaptaciones respiratorias, estuvimos hablando de cómo funciona el sistema respiratorio, ¿de acuerdo? Entonces, también hablamos de la importancia del cambio de oxígeno, para qué es el objetivo de la respiración, cuáles son los diferentes factores que influyen en estas adaptaciones y en estos cambios que se producen a nivel respiratorio. También estuvimos hablando del intercambio alveolo capilar, la capacidad de difusión que se produce a nivel alveolo capilar, la capacidad de difusión de los gases a nivel alveolo capilar, ¿de acuerdo? Ya vimos los mecanismos ventilatorios, estuvimos hablando también de las diferentes fases en las que se produce, las diferentes fases que ocurren durante la actividad física con relación a la frecuencia respiratoria y a la ventilación, así como el aumento de la frecuencia cardíaca, la diferencia de presiones, la capacidad de difusión. Aquí estuvimos explicando también cómo son esas diferentes fases que estuvimos viendo, y también cómo se va incrementando la frecuencia respiratoria con relación y el máximo consumo de oxígeno con relación a la actividad de la actividad física, ¿de acuerdo? Entonces, estuvimos hablando de la capacidad de difusión que se presenta a nivel alveolo capilar con relación al oxígeno y el CO2, donde podemos ver que la capacidad de difusión, de igualarse lo que es la presión de oxígeno y CO2, no es alterada, aún a pesar de que el tiempo en contacto que dura el glóbulo rojo con la membrana alveolo capilar disminuye, pero esto no afecta la capacidad de difusión e igualar las presiones de oxígenos, tanto a nivel del alveolo como del glóbulo rojo. ¿De acuerdo? Entonces, también estuvimos hablando sobre los gases sanguíneos, ¿de acuerdo? Y cómo interfieren esto en el estímulo para lo que es el incremento de la frecuencia respiratoria. Entonces, nos quedamos en que íbamos a hablar un poquito de lo que era la regulación de la ventilación. ¿Cuáles son los mecanismos que regulan esa ventilación cuando nosotros estamos haciendo esa actividad física? Y podemos ver que hay principalmente tres mecanismos por los cuales se regula la ventilación. Tenemos un mecanismo de un estímulo central, que este proviene del centro respiratorio y de a nivel del hipotálamo. El centro respiratorio y el hipotálamo son los que regulan la respiración, la ventilación desde el nivel central. Entonces tenemos también un estímulo que está, una potenciación a corto plazo, que esto nada más que son sensores que provocan la respuesta ventilatoria ante cualquier estímulo, y estos se encuentran a nivel de las neuronas del tronco cerebral. Y tenemos un tercer estímulo, que es los mecanismos de retroalimentación, el cual a su vez se divide en dos fases. Tenemos una retroalimentación respiratoria, que está dada por los quimiorreceptores que se encuentran a nivel del aparato respiratorio, tanto a nivel de las vías respiratorias, tanto a nivel de los pulmones, ¿de acuerdo? Entonces, en todo el aparato respiratorio hay unos quimiorreceptores que son los cuales se van a encargar de esa respuesta y ese mecanismo de retroalimentación. Y tenemos otro mecanismo de retroalimentación no respiratorio, que va a estar dado por los receptores que se encuentran a nivel del músculo, ¿de acuerdo? En los senos carotídeos, los receptores venosos, los receptores cardíacos, entonces, que no están relacionados con el aparato respiratorio. Entonces, hay unos mecanismos termorregulatorios, ¿de acuerdo? Algunos de estos mecanismos que predominan en algunas fases. Por ejemplo, tenemos que en la primera fase predomina el estímulo central, potenciado por la retroalimentación muscular. Recuérdense que la retroalimentación muscular, de los tres mecanismos que vimos ahorita que se regulan, entonces la primera fase está predominada por el central, y tenemos entonces de la retroalimentación, tenemos el muscular, que es no respiratorio. Entonces, en la fase 2 se le suma lo que es la potenciación a corto plazo, la acción del potasio en los senos carotídeos, que eso también está de los de retroalimentación no respiratorios, y de los gases sanguíneos. Y en la fase 3 actúan todos los mecanismos ventilatorios, regulatorios que vimos anteriormente, ¿de acuerdo? Entonces, en la recuperación
podemos ver que la recuperación de la respiración se divide en dos fases. Tenemos una recuperación rápida y una recuperación lenta. La primera fase o la fase 1 de recuperación es la recuperación rápida, ¿de acuerdo? Ahí van desapareciendo tanto del comando central y de los mecanismos de retroalimentación muscular, que es lo que apareció en la fase 1 de la respuesta ventilatoria, son los primeros que desaparecen en la fase de recuperación. Y tenemos la fase lenta, que entonces desaparece aquí la potenciación a corto plazo, pero se manteniéndose los factores estimulador, como por ejemplo el aumento del potasio, que es un factor estimulador, y otros mecanismos que van a ir ajustándose según va llegando al estado basal. Entonces vemos que en la fase basal se mantienen algunos que van a ir desapareciendo gradualmente. Básicamente, estas son las adaptaciones respiratorias que nosotros podemos encontrar durante la actividad física. Ahora bien, vamos a hacer un resumen, ¿de acuerdo?, de lo que hemos visto durante estas dos partes de estos dos videos. Entonces, lo primero que tenemos que tener que dar en cuenta que los ajustes del sistema respiratorio se producen durante la realización del esfuerzo. Una vez que el esfuerzo cesa, vuelve a su estado de reposo. ¿De acuerdo? O sea, cuando yo hago una actividad física, aquí es que se van a producir todos estos ajustes respiratorios. El estímulo de la actividad física desaparecen estos ajustes. Unos primeros, otros después. Debemos recordar que incluso tenemos un periodo previo a iniciar la actividad física, que ya la actividad física se considera el estímulo. En muchos casos le llaman lo que es la adaptación precompetencia, los ajustes precompetitivos que aumentan la frecuencia respiratoria desde antes. Y eso se considera como parte de la respuesta al estímulo de que ya yo voy a competir. Si no fuera a competir, no se presentara este caso. Desde que desaparecen, pasó la competencia o no compito por la razón que sea, entonces desaparecen todos estos estímulos. Entonces, la frecuencia respiratoria en reposo dijimos que oscila entre unos 12 a 20 respiraciones por minuto. ¿De acuerdo? Cuando el ejercicio es muy intenso, esto puede llegar a unos 35 o 40 respiraciones por minuto. Pero en atletas de muy alto nivel, ¿de acuerdo?, estos pueden llegar a alcanzar frecuencias respiratorias de 60 hasta 70 respiraciones por minuto. ¿Ok? Ante esfuerzos de entrenamiento sostenidos con frecuencias en el tiempo, medio y largo plazo, el organismo se adapta produciendo cambios anatómicos y fisiológicos, provocando un aumento en el nivel funcional. Si nosotros duramos mucho tiempo haciendo ejercicio, recuerden que dijimos ahorita que el máximo consumo de oxígeno comienza a ver su aumento un 15 a un 30% a los 3 meses de actividad física intensa y puede llegar hasta un 50% a los 2 años. O sea, eso quiere decir que esas adaptaciones son cambios fisiológicos, o sea, de funcionamiento y anatómicos de estructuras que se van creando a lo largo del tiempo. Y a esto son lo que le llamamos las adaptaciones crónicas. Las adaptaciones agudas son el incremento inmediato de la frecuencia cardíaca. Y las adaptaciones crónicas son esos cambios o esos ajustes anatómicos y fisiológicos que hace el organismo para compensar lo que es la demanda sostenida en el tiempo de la actividad física. También, durante el ejercicio leve o moderado, el aumento expiratorio aumenta en forma lineal con respecto al consumo de oxígeno y la producción de CO2. ¿De acuerdo? Ya lo vimos también en el cuadro donde a medida que aumenta la intensidad del ejercicio, aumenta el máximo consumo de oxígeno de manera lineal. ¿Okay? Bueno, volviendo aquí atrás, con relación a esos cambios anatómicos y fisiológicos que nosotros podemos ver, uno de los más destacados es el aumento de la red capilar, que lo veremos más adelante, ¿de acuerdo? Y el aumento de la capacidad de difusión, es el fisiológico, la mejora de la capacidad de difusión de los gases, que eso también lo veremos
más adelante. Entonces, en estos casos el coeficiente ventilatorio es igual a 20 o 25. El aumento de la ventilación surge por la necesidad de eliminar el CO2 producido, para lo cual el incremento será mayor en el volumen corriente que en la frecuencia respiratoria. Eso quiere decir que uno de los estímulos, dijimos anteriormente que uno de los estímulos tenemos que son los hidrogeniones, y vemos acá también que el aumento de la concentración de CO2 también resulta ser uno de los más importantes estímulos para el aumento de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, ¿de acuerdo? Donde el incremento será mayor en el volumen, o sea, la profundidad de la respiración, que en la frecuencia respiratoria. El aumento del CO2 es lo que nos da la profundidad de la respiración, más que la frecuencia cardíaca, más que la frecuencia respiratoria, perdón, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vemos cuál es la causa, qué es lo que estimula cada uno de ellos. Cuando el ejercicio es muy intenso y se instala una acidosis metabólica, la relación del coeficiente respiratorio se hace curvilínea y el aumento de ese volumen expiratorio es a expensas de la frecuencia respiratoria. ¿De acuerdo? O sea, si mantenemos mucho tiempo un ejercicio de alta intensidad, entonces ya esa relación no es lineal, sino que es curvilínea, que es tortuosa en ese proyecto, dependiendo de las capacidades que tenga el individuo. ¿Ok? Y el organismo puede rendir más ante esfuerzos de mediana y larga duración. Y eso lo sabemos todos. ¿De acuerdo? Cuando nosotros vamos a hacer ejercicios de larga duración, por lo general lo hacemos a menor intensidad. Y a menor intensidad entonces hacemos una mayor utilización del oxígeno, ¿de acuerdo? Y a mayor provecho de cada una de las moléculas de glucosa en la producción de energía. Y a eso es que decimos que puede rendir más a ejercicios de mediana y larga duración, porque la intensidad es menor y permite la utilización, la participación del oxígeno en la producción de energía. ¿De acuerdo? Cosa que no sucede en los ejercicios de corta duración, porque se trabaja a mayor intensidad. Entonces la producción de energía a partir de la metabolización de la glucosa es menor. Y a eso es que nos referimos acá cuando decimos que los ejercicios de mediana y larga duración tienden a ser más eficientes, los mecanismos tienden a ser más eficientes. Las adaptaciones más importantes son que podemos encontrar a nivel respiratorio. Las adaptaciones más importantes que podemos encontrar a nivel respiratorio son el aumento de la superficie respiratoria. ¿A qué nos referimos con el aumento de la superficie respiratoria? Nos referimos a que cuando nosotros hacemos ejercicio por largo tiempo, ese aumento del máximo consumo de oxígeno a los 3 meses, a 2 años, se refiere que ese aumento de la superficie respiratoria, nosotros tenemos en funcionamiento, no tenemos funcionando todos nuestros alvéolos normalmente. Cuando nosotros hacemos ejercicio de larga duración, hay alvéolos que están cerrados, que no se están utilizando porque no se necesitan. Al aumentar la demanda, entonces esos alvéolos que antes no se necesitaban, ahora, como ya se está aumentando la demanda, se abren y comienzan a funcionar. Y por cada alvéolo hay una red capilar que va a hacer el transporte de oxígeno. Entonces, eso hace que aumente la superficie respiratoria. Si teníamos funcionando un 60% de nuestros alvéolos normalmente, con el aumento de la actividad física de manera prolongada en el tiempo, años, 2 años, como pudimos ver, por ejemplo, a partir de los 3 meses ya se comienzan a apreciar esos cambios. Entonces, ya podemos ver que en vez del 60% podemos alcanzar el 70 o el 80% de nuestros alvéolos funcionando. Entonces, eso es a lo que nos referimos cuando hablamos el aumento de la superficie respiratoria y la ampliación de la red capilar pulmonar. Para cada alvéolo nuevo que abra, hay unas redes capilares que entran a participar en ese transporte de gases. ¿Ok? Y por eso entonces mejora la relación del coeficiente respiratorio y mejora la capacidad de difusión alvéolo capilar. También podemos decir que la eficiencia de los pulmones es mayor
y la frecuencia respiratoria disminuye y la capacidad pulmonar aumenta. Como tenemos ahora mayor cantidad de alvéolos trabajando, eso va a hacer que en reposo mi frecuencia respiratoria sea menor. Y por eso es que vemos que a estos maratonistas, básicamente es lo que se puede apreciar más en otros atletas, dependiendo el deporte que practiquen, podemos ver que tienen una frecuencia en reposo, en condiciones basales, mucho más bajas, pero responden mejor ante los estímulos del esfuerzo, ¿ok? Pero aún a pesar de que su frecuencia respiratoria sea más baja, tienen una mejor funcionabilidad de sus pulmones, porque lo que pasa es que hay más alvéolos trabajando. Entonces, el máximo consumo de oxígeno aumenta entre un 15 a un 30% en los primeros 3 meses y de entrenamiento intensivo, y se puede llegar a un incremento de un 50% en un periodo de 2 años, que eso también lo vimos anteriormente, ¿de acuerdo? Entonces, como podemos ver, estas son las adaptaciones que se pueden apreciar a nivel respiratorio durante la actividad física. Ahora, resumiendo para ustedes, más que el material que tenemos ahí, tenemos varias adaptaciones. Tenemos adaptaciones agudas y adaptaciones crónicas. Las adaptaciones agudas están más bien dirigidas porque lo que son las respuestas del sistema respiratorio ante el estímulo. Básicamente aumenta la frecuencia respiratoria y aumenta la capacidad ventilatoria, ¿de acuerdo? Ese aumento de esa frecuencia respiratoria se presenta básicamente en 3 fases. Una primera fase, que hay un incremento brusco de la frecuencia respiratoria cuando se inicia la actividad física, que esta dura aproximadamente hasta entre unos 30 a 50 segundos. Hay una segunda fase donde sigue el incremento de la frecuencia respiratoria, pero que ya no es tan intenso ese incremento como en la primera fase. Y esta puede durar hasta unos 3 o 4 minutos. Y si la actividad continúa, entonces se pasa a la tercera fase, que esta es una meseta que ya se estabiliza, que alcanzó su tope de incremento de frecuencia respiratoria, ¿de acuerdo? Hasta que finalice la actividad. Cuando finaliza la actividad física, entonces viene la fase de recuperación. Ahí viene entonces la parte de la recuperación, que tenemos una recuperación rápida primero y luego tenemos una recuperación lenta. ¿Ok? Entonces, estos incrementos de la frecuencia respiratoria se producen básicamente por 3 mecanismos. Tenemos un mecanismo central, básicamente dando por el centro respiratorio y el hipotálamo, que son los que coordinan esta respuesta del mecanismo central. Tenemos un mecanismo de corto plazo, que ahí básicamente hay diferentes factores que participan en esta respuesta, y tenemos el mecanismo de retroalimentación, que está dado por estímulos respiratorios y estímulos no respiratorios. En los estímulos respiratorios se debe a una respuesta a través de los sensores que se encuentran a nivel de todo el tracto respiratorio. Y los no respiratorios no es más que las respuestas de los quimiorreceptores que se encuentran tanto a nivel del seno carotidio, a nivel muscular, a nivel cardíaco, a nivel venoso, a nivel arterial, ¿de acuerdo? Que básicamente estos estímulos van a responder a niveles de concentraciones de gases a nivel venoso, arterial y todo lo demás, ¿ok? Entonces, recordando también que ese aumento de la frecuencia respiratoria produce, tenemos que el mecanismo respiratorio se debe a un intercambio de gases a nivel de la membrana alveolo-capilar. En reposo, el gas pasa del alvéolo al glóbulo rojo. En reposo, el glóbulo rojo dura en contacto con esa membrana alveolo-capilar unos aproximadamente 0.75 segundos. Durante la actividad física, al aumentar la velocidad de transporte de la sangre, de 0.75 se reduce a 0.50 segundos. ¿De acuerdo?
pero la capacidad de igualarse los gases desde el alvéolo a nivel vascular toma solamente 0.25 segundos. Eso quiere decir que aunque la frecuencia cardíaca aumente, la velocidad del transporte de los glóbulos rojos aumente, no afecta la capacidad de difusión de los gases del CO2 y del oxígeno a nivel del alvéolo capilar. Si la actividad física aumenta y se prolonga, si la actividad física se prolonga en el tiempo, meses, años, esto va a crear unas adaptaciones tanto anatómicas como fisiológicas en el individuo, donde el principal mecanismo adaptatorio que podemos ver a nivel del árbol bronquial, a nivel del árbol respiratorio, son el aumento, la neovascularización y la nueva apertura de alvéolos a nivel pulmonar y el aumento de la red capilar, lo que aumenta la capacidad ventilatoria del individuo. Entonces, esperamos que estos dos videos le hayan ayudado a entender la clase de hoy y esperamos entonces que todo sea de mucho mayor fluidez para ustedes. La intención de esto es ayudarles. Recuerden que tenemos dos partes. Esta es la segunda parte con la cual estamos finalizando y esperamos entonces para el fin de semana los cuestionarios que les pondremos en línea. Cualquier cosa, estamos siempre a su disposición.